Entonces, vamos a repasar un poquito de lo que estábamos viendo en la anterior clase. ¿Tienen que sustentarlo de turbo, sí o no? Para darle 8 horas. No era para mañana, Inge. Mira, no tenemos clases. Por eso, No no, voy a mentira. pasar eso, profe. Mañana no tenemos clases, pues, si es miércoles o no. Inge, Claro, Inge ¿qué pueda dice pasar. usted? Ya, no hay problema, no hay problema. Así son de chistosos. Ya, verán, vamos viendo nuevamente para ir entendiendo cómo se da el proceso de carga y la generación al menos o la activación de un inyector electromagnético y después de un piezo eléctrico, para entender la naturaleza del oscilograma, ¿ya? Entonces, yo ahí estaba por mostrarles esto de acá, verán, miren. Este carrito de aquí es un Tucson diésel. Daba un problema bastante complicado. Este Tucson de aquí había sido volcado, chocado, no sé ni cuántas veces, le habían cambiado cables, todo eso de ahí. Entonces, este carro, cuando me prestaron para sacar los datos para las clases, o sea, a ratos incluso le colgaba bastante a mi osciloscopio. Le metía y ¡pac! Le colgaba y salía pantalla azul en la computadora y se reiniciaba. Bastante pasó eso. Entonces, yo esto de aquí que pueden ver, le logré sacar, pero así de relancina. Mientras por ahí le conectaba y le desconectaba el osciloscopio de la pared para que no se cuelgue, que se desconecte y se desconecte. Entonces ahí, haciendo y sacando la captura, le pude sacar estos datos de aquí. Ya, vamos a ver. Verán, ahorita Tom Pardiñas nos va a explicar cómo funciona un inyector Bosch electromagnético. Ya, entonces, este Tucson tiene inyectores Bosch, que son electromagnéticos. Están aquí. Ya. Como yo les comentaba, no hay, o sea, no había información de un oscilograma que estaba ahí. Pero aquí en Parriñas logramos encontrar con mi amigo qué significaba lo que nos salió. Ya, verán. Entonces, nosotros vemos y hagámosle nomás con toda la calma y tranquilidad para que usted entienda cómo trabaja el inyector. Aquí tenemos un circuito, ¿sí o qué? Ya, vea. Yo voy a sacar acá para anotar. Si yo me fijo, aquí yo tengo la batería del carro. Entonces, en nomenclatura Bosch, el número 30 corresponde al positivo de la batería. Y el número 31 en Bosch corresponde al negativo de la batería. ¿Ya? A su vez, el número 15 en Bosch es el on del switch. O sea que yo la llave le he girado a posición on y el switch alimenta a los elementos. ¿Ya? Entonces, si usted se da cuenta, yo tengo dos diodos. Fíjese usted. ¿Ya? Tengo un diodo aquí y tengo un diodo acá. Dos diodos ahí. Entonces, ¿cómo se genera el primer pico de voltaje o la famosa que nosotros decíamos, el voltaje boost, que está aquí, que estoy con color negro, aquí está el color rojo, ya. ¿Cómo se genera, jóvenes, el voltaje boost que permite la corriente de activación en un inyector electromagnético? El diodo de aquí, el diodo 1, es como una válvula check. La corriente puede venir de aquí para acá
pero no puede pasar al revés. ¿Sí le entiende? El diodo es como una válvula checa. De igual forma, aquí en esta parte de aquí, la corriente podría circular en este sentido, pero no podría circular así. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Eso hacen los diodos. Ustedes ya conocen. Da un sentido unidireccional a la corriente. Yo tengo un condensador y como ustedes saben, un condensador, ¿a qué es similar? El condensador es similar a una batería porque un condensador carga voltaje, carga energía y puede descargarla. ¿Ya? Digamos que un condensador que está aquí. Buenas tardes. ¿Qué dice Jonathan? ¿Qué ¿Cómo es de está? su preciosa vida? Digamos que un condensador que está aquí, jóvenes, y ahí entra el marrón, ¿ya? Tiene una pata positiva y una pata negativa, ¿ya? Cuando la computadora que gobierna dos transistores, Buenas tardes. marrón, que dice, cierra tanto el transistor 2 como el transistor 1, este condensador estaba cargado con 80 voltios. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el bobinado del inyector, que es un consumidor. Por lo tanto, es tal cual como si yo tuviera conectado un cable del bobinado del inyector al negativo de una batería, que es el condensador. Y el otro cable del bobinado del inyector, que voy a hacer con otro color, estuviera conectado al positivo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Va o no va a consumir ese bobinado voltaje? De ley. De ley va a consumir. ¿Cuánto voltaje? El voltaje que tenía el condensador. Si el condensador tenía acumulado 80 voltios y produce una corriente que va desde 0 hasta 20 amperios más o menos, que es la corriente a la que se abre un inyector Bosch. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿no es cierto? En la parte de aquí, fíjense, ya. Aquí hay un problema que comete su profesor. ¿Cuál es? Que su profesor estaba trabajando con un atenuador, ¿ya? Y me olvido de cambiar la escala. Yo estaba trabajando con un atenuador de 20 a 1, porque estos inyectores hay que medir con atenuador, si no me pueden dañar mi osciloscopio. Entonces, en un atenuador de 20 a 1, cada 1 voltio valía 20, ¿sí o no? Porque está reduciéndose 20 veces. Entonces aquí yo tuviera 20 voltios, 40, 60 y por aquí estoy en los 80 voltios. ¿Estamos ahí claros, sí o no? Sí, sí. Ya. Entonces, si ven, coge aquí la computadora, cierra los dos transistores, T1 y T2, y el voltaje en el bobinado de la válvula del inyector sube a 80 voltios. Y eso me dice que genera una corriente de consumo de unos 20 amperios. Eso dice Pardiña, ¿sí o no? En un inyector Bosch. Si yo me doy cuenta aquí, vean. Canal 2, cada cuadro vale 10 amperios. Aquí tengo 10 y tengo los 20 amperios por aquí. ¿Sí? Entonces, en esta primera etapa se genera la corriente de activación. ¿Quién aporta la energía? No se olviden, es un condensador que ha sido cargado con 80 voltios. Ese voltaje no puede ir a la batería por este diodo de aquí. No le deja. No le deja ir a la batería. ¿Ya?
Así sería. Y tampoco ese voltaje puede ir hacia la tierra de la batería por este diodo de acá, porque si fuera por aquí, se bloquea. Entonces no puede cortocircuitarse a tierra. ¿Sí entienden? Tiene que pasar por el inyector. Vamos a repetir de nuevo esto de aquí para que quede claro. Ya. Vamos a seguir el camino del voltaje del condensador. Voy a hacer con otro color. Miren, el voltaje viene por aquí y quiere irse por este cable hacia tierra, lo más fácil. Y hacer cortocircuito. Porque las tierras son comunes, fíjense, ven. Las tierras son comunes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese diodo 2 no deja que se cortocircuite a tierra. Este prohíbe el cortocircuito a tierra. Y el diodo 1 prohíbe que ese voltaje vaya hacia el positivo de la batería. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ya, muy bien. Entonces, obligan los diodos a que el voltaje pase por el inyector y él lo consuma. Ya, muy bien. Vamos por acá. Entonces, aquí Luis me va a ayudar leyéndoles a ustedes esto de aquí. Por favor, Luis. Con el transistor T1 y T2 cerrados, el inyector se conecta al condensador cargado a 80 voltios. Los diodos D1 y D2 bloquean el paso de corriente hacia la batería y masa respectivamente. El condensador se descarga en la bobina de la electroválvula del inyector y la intensidad se eleva rápidamente hasta los 20 amperios de la corriente de llamada, al Ya, ser por la conectado el corriente de... inyector a una tensión elevada. Ya, esto es una corriente de activación, nosotros le conocemos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bacán, bacán, qué bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora me voy acá. Yo no. Estoy hablando cosas. La computadora abre el transistor T1. Y al abrirse el transistor T1, el diodo no puede mandar. Porque quiere mandar por aquí voltaje y está abierto el transistor. Entonces no puede. Quiere venirse por aquí el voltaje del diodo que tal vez sobró. Y como el diodo está ahí, el voltaje del condensador, perdón, hablemos bien. Abre el transistor T1, el condensador quiere pasar por aquí su voltaje y no puede. El voltaje del condensador quiere venir por acá, tampoco puede porque el diodo no le deja. ¿Sí me entiende? Ahí se quedó. Ahí se quedó el voltaje del condensador. ¿Ya? La computadora comienza a hacer esto de aquí. Abre y cierra el transistor 2. Por eso ustedes ven unas flechitas ahí, que una está a la izquierda y otra está a la derecha. Entonces le está abriendo y cerrando al transistor. ¿Qué pasa? El voltaje de la batería, ¿dónde está esta nota de aquí? ¿Dónde está? Anotar y por acá. El voltaje de la batería viene así, ven. Entre el rato que el transistor está cerrado, le energiza al inyector y se va a tierra. Cierra el circuito. Cierra el circuito. El rato que se abre, no se energiza el inyector, ¿sí o no? ¿Qué Sí. gana haciendo eso la computadora? La computadora lo que quiere hacer es mantener la corriente de 20 amperios. Eso es. Por eso yo les digo a ustedes jóvenes, estos inyectores se comandan por corriente. La computadora desea hacer eso. Ella desea ¿qué cosa? Mantener esa corriente.
Entonces, mire usted cómo sucede esto de aquí, vea. Si usted se fija en esta parte de aquí, se está conduciendo. Pero aquí yo tengo que el transistor se abre. Vean, vean que hay un huequito aquí. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Eso es, ese pico que ven ahí ustedes es que el transistor se abre y se cierra. ¿Sí se dan cuenta? Se abre y se cierra. Es por eso aquí vean, la corriente sube y justo cuando pasa eso se desconecta, comienza a caer un poco la corriente, vuelta se conecta, vuelta sube la corriente y le tiene mantenida ¿en qué? En 20 amperios. Entonces, con eso garantiza que la válvula de control esté abierta para que el diésel de la cámara de la válvula de control se vaya al retorno y el inyector esté metiendo diésel al cilindro. Ya. Entonces, aquí se puede ver. Ya. Ahora usted se va a preguntar, y es lógico, va a decir, ingeniero, ¿y esto de aquí? ¿Por qué no hay acá? Porque como yo les comento, jóvenes, cuando ustedes cogían el carro y le aceleraban, comenzaba a pasar esto de aquí. Pero como este Tucson tiene algún problema que yo desconozco, que podría ser cualquier conexión eléctrica, cuando le conectábamos al osciloscopio, le colgaba la computadora. Es por eso les digo, estas cosas son obtenidas, pero ya después de horas de estar ahí intentando captar el oscilograma. Y lógicamente es muy difícil para una persona pisar el acelerador y estar con la otra computadora sacando las capturas y desconectando y conectando el osciloscopio. Entre dos tal vez hubiera sido un poco más fácil. Pero bueno, aquí yo puedo ver que se está manteniendo la corriente de activación a través de que se abre y se cierra el transistor T2. Ya. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Muy bien. Vamos por aquí. Entonces ahora el Santiago me va a dar una mano acá. Y el Santiago va a ayudar. Voy a bajar un poquito para que se vea mejor. Ya, Santiago, tenga la bondad, ayúdeme con esta parte de acá. En T1 abre quedando el inyector conectado a 15 a través de D1. T2 abre y cierra alternativamente durante el tiempo de llamada, manteniendo el nivel de corriente en 20 amperios, con una alimentación de 12 voltios pulsada. Muy bien. Ya. Bien, Santiago. Ahora, ¿qué pasa aquí, jóvenes? Verán. Como yo les comenté una vez a ustedes, cuando ustedes empujan un carro, lo más duro es moverle al carro cuando está parado. Pero una vez que ustedes le lograron mover al carro empujándole, pueden hasta correr y darle buen vuelo, porque lo más difícil es romper la inercia de un elemento. Por eso usted necesita alta corriente. Usted necesita alta corriente para poder abrir la válvula. Pero una vez que usted abrió la válvula, usted puede comandar la válvula y tenerla abierta con menor corriente. Entonces, si usted hace circular menos corriente por un elemento eléctrico, alarga la vida útil y le mantiene más frío. Porque cuando un elemento consume mucha corriente, ahí es cuando se calienta. Y ahí es también cuando un elemento tiende a quemarse. Entonces, una vez que yo ya abrí, ya no necesito 20 amperios. Ya la abrí. Ahora para seguir manteniendo abierta, necesito 13 amperios.
Por eso les digo que estos ya son controles de corriente. ¿Cómo logra eso la computadora? Comienza a activar y a desactivar el transistor. ¿Sí ven? Entonces eso sería de hablar acá, perdón. Acá sería. Comienza a activar y a desactivar el transistor. Y eso hace que la corriente se caiga. Entonces cuando está en 13, él activa. Ya cuando sube mucho, él quita. Entonces este transistor se comienza a activar y a desactivar. Primeramente, ¿qué hace? Se desactiva y esta corriente que estaba en 20 amperios, el rato que se abre, ¿qué pasa? Comienza a caerse. ¿Sí ven? Aquí. Se cae. Cuando llega a 13, él comienza a darle pulsos para mantenerle. ¿Me entienden? El primero desactiva el transistor, le abre al transistor. La corriente cae de 20 a 13 amperios. Y cuando él ve que tiene 13 amperios, él comienza a meter pulsos. ¿Para qué? Para mantener la corriente en los 13 amperios, que es la corriente de mantención. ¿Le entienden o no le entienden? ¿Puede repetir, profe, esa última parte? Claro que sí. Sí, repito. Encantado de la vida. Verán, jóvenes. Ya. Los elementos eléctricos no es conveniente que uno les haga calentar, ni les haga, no es conveniente que uno haga que consuman mucha corriente porque se calienta. Entonces, como yo les cuento, para abrir la válvula yo necesito una corriente grande, unos 20 amperios. ¿Ya? Necesito 20 amperios. Pero para mantenerla abierta, no necesito 20, necesito unos gracias amperios. ¿Ya? Con esa cantidad de amperios, yo le mantengo abierta la válvula. Entonces, esto digo, hágase la idea que esto es como que usted tiene un carrito, viene Freddy. Por estar mucho con una chica en el infantil con el radio, se ha quedado el Freddy sin batería. Por ahí están pasando todos los amigos del Freddy. ¿Y qué pasa? Dice, a colite, a empujar el carro. Y a ustedes les haya pasado, porque a todos nos ha pasado. Cuando uno tiene que empujar un carro que se quedó sin batería y le quiero yo hacer arrancar, al comienzo los que empujan hacen una fuerza del diablo, durísimo, empujan. Pero una vez que el carro se comenzó a mover, ustedes cada vez van haciendo menos fuerza. Incluso pueden correr, como les digo. Porque lo más duro de romper es la inercia. Cuando está parado, de parado a moverse, cuesta mucha fuerza romper la inercia. Pero una vez que se está moviendo, yo necesito menos fuerza. Entonces, esta corriente de aquí es la necesaria para abrir la válvula, para comenzar, como quien digo yo, a empujar este carro. Pero una vez que esta válvula ya se movió, yo con menos fuerza le tengo, moviéndose le tengo abierto. Entonces, por eso necesito bajar la corriente. Para que el inyector no se me caliente mucho, me dure más tiempo, le cuido, etcétera, etcétera. ¿Cómo baja la computadora a los 13 amperios? En primer lugar, jóvenes, la computadora puede detectar cuánta corriente consume el inyector. Ella tiene en su circuitería un sensor de corriente que le puede decir, sabes que está en 20 amperios. ¿Qué hace la computadora? La computadora abre el transistor. Por lo tanto, no se energiza el inyector. ¿Y qué pasa con la corriente cuando este no se energiza? Comienza a caerse.
¿Sí me entiende? Comienza a disminuir, se cae. Porque es como que ustedes abrieran un switch. Hay un rato que la computadora comienza a ver que se está cayendo la corriente y dice, estoy en 13 amperios. Ahí está el precio. Entonces, cuando esté en 13 amperios, la computadora va a comenzar a mantener esa corriente. Ya. Pero en esta etapa, lo único que hace la computadora que es, abre el transistor y el inyector comienza a bajar la corriente. Baja de 20 a 13. Y la computadora se da cuenta de esto de aquí. Se da cuenta que bajó a los 13 amperios. ¿Ya? Abrió el transistor. Entonces, si ustedes ven acá, vamos por acá. Cuando la computadora se dio cuenta que la corriente está en 13 amperios, ella dice, necesito mantener esa corriente para que la válvula quede abiertita. Entonces ella comienza a mandar pulsos de batería, ¿ve? Claro que yo dibujo pésimo los pulsos de batería, pero ella genera pulsos de batería. Entonces, ¿cómo lo hace? Activando y desactivando el transistor 2. Entonces, ¿qué pasa? El rato que el transistor 2 le energiza al inyector, o sea, esto de aquí se cierra, se hace uno solo, este contacto se cierra. ¿Qué sucede? La corriente en el inyector comienza a subir. Entonces ella dice, ya me estoy pasando de los 13, ¿qué hace? Abre el transistor. Entonces la corriente en el inyector, ¿qué hace? Comienza a bajar. Entonces ella dice, ve, estoy fuera del rango que quiero. Vuelta le cierra. Entonces la corriente sube. Vuelta le abre, baja. Sube, baja, sube, baja. Y ella le mantiene en ¿qué? En 13 amperios. Y eso se llama la corriente de mantención que ven aquí. ¿Sí le entienden? Sí. Ya, muy bien. Listo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa, mis estimados jóvenes? Cuando, vamos a ver, hagámonos acuerdo de esto de aquí. Hagamos acuerdo. ¿Qué es el inyector? Es un elemento bobinado, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Quién de ustedes se acuerda esto de aquí? Yo tengo, ¿dónde dibujo? Aquí. El positivo de la batería. Venía una bobina, de la bobina de las bujías, el primario le conocíamos nosotros, ¿sí o no? Entonces aquí había el ruptor que estaba en el distribuidor y esto era tierra. Entonces aquí venía la bobina del secundario. Y esto de acá se iba hacia las bujías. Las bujías creo que se representan así. Ya, de este tierra a tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cargo la bobina? Cierro el ruptor, ¿no es cierto? Este se cierra, se hace uno solo. Entonces la bobina se cargaba. Pero el rato que yo abro el ruptor, se generaba un efecto que se llama la disrupción.
y la bobina sube el voltaje por el cambio del campo magnético. Y aquí también sube el voltaje y aquí se generaba ese rato que se abre la chispa de la bujía. Entonces el inyector también, mis estimados caballeros, es una bobina. El inyector es una bobinita. ¿Ya? Esos cambios de campo magnético, el retorno de la válvula, ese cambio de campo magnético, cuando el inyector se abre con este transistor, ya se deja de energizar, genera un pico de voltaje negativo. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces, ese pico de voltaje, ¿a dónde se termina yendo? ¿Quiere irse por aquí? No puede porque está el diodo. ¿Quiere irse por aquí? No puede porque está abierto este transistor. Viene por aquí. ¿Y a dónde se termina yendo? Hacia el condensador. Cargando el condensador. Entonces, este pico de voltaje que está aquí, le eleva el voltaje al condensador, le carga. ¿Cuánto necesitaba el condensador? 80 voltios, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este pico de aquí, este negativo que ven aquí, ¿quién se está consumiendo ese pico negativo? El condensador. Entonces, con eso, el condensador ya tiene 80 voltios para la siguiente inyección. ¿Calan o no calan? Sí. Ya, bacán. Entonces, Jonathan, déme una mano con esta parte de aquí. Claro. P1 abierto. ¿Ya? Sí. P1 abierto. T2 abre finalizando la inyección. La desaparición rápida de la corriente hace desaparecer el campo magnético de la bobina, creándose un pico de tensión, pico de autoinducción. Cuando el nivel de pico alcanza el nivel de tensión presente en el condensador y lo supera, se establece una circulación de corriente Ahí mira usted. Sí, dele nomás, Jonathan. detenida por la bobina, por D2 que carga el condensador, recuperando esa parte de su carga. Ya, muy bien. Entonces, aquí el condensador recupera parte de la carga. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Ven. Para yo asegurarme que el condensador se cargue bien, vean este oscilograma de acá. Y vean el oscilograma de acá. Y esto les comento que no vimos en ningún lado nosotros. Pensábamos con esto y dijimos con mi amigo, ve, aquí está, por eso la computadora, aquí se ve estos pulsos. Incluso yo le llamé al Fernando Lema y le dije, ve, oye, ¿has visto esto vos en algún carro? Y él me dijo, no. Y yo le dije, si ves, aquí se ve que la computadora de ese Tucson está dañada y por eso le cuelga mi osciloscopio. Esas inyecciones están rarísimas. Esas inyecciones no son lógicas. Entonces ahí es cuando mi amigo le llama hasta el dueño y le dice, oiga, la EQ del carro no vale. La EQ algo está dañada porque está dando unos oscilogramas feotes. Mm. Y nosotros no encontrábamos. No hay en el libro de la Bosch. Buscamos en el internet y vino a aparecer aquí en Pardiñas. ¿Qué ha sido este oscilograma de aquí? Ya.
Esto se genera entre dos inyecciones. Digamos que inyecte el cilindro 1. La siguiente vez que va a inyectar y se genera ese oscilograma que está ahí, en la mitad de las dos inyecciones aparece esto de aquí. Justo en plena mitad. Entonces vamos a dejarle ahí para explicar después. Y hasta ustedes van y comen y se preparan bien para el entendimiento, ¿ya? Y después, para ver si han entendido, ustedes me van a ir explicando estas etapas, ¿ya? Ya, Inge. Ya, chévere. Coman nomás, entonces, ya conversamos. Ya, Inge, hasta luego. Luego.